Muy bien, hemos llegado al episodio número 70 de Fin de Político y de la ñapa. Daniel Lara Farías, mira qué fondo tan espectacular. Hoy me he venido a Nueva York, pero a la Nueva York que a mí me gustaba, la Nueva York cuando estaban las Torres Gemelas. Eso va a quedar para la ñapa y vamos a hablar porque estamos grabando este fin de semana cuando se ha cumplido un año más del atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, al World Trade Center. Nosotros vamos a hablar más adelante de eso, pero no podemos pasar este fin de semana tampoco, Daniel, sin hablar de, bueno, primero de Vinostrum. Primero es, ¡Ay, por ahí vi una muchacho! foto, mira, conozco a esos dos personajes que están allí. Está muy bien. Tú Si sabes que hay Vinostrum, gente, permíteme este comentario, tú sabes que hay gente que ha comentado en los videos que porque a mí Vinostrum no me manda nada, que te mandan todo el que no, regalo. menos mal. Y sabes que eso le respondí, le dije, ¿eso crees tú? No, No, no. no, 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 no. O Vinostrum, sea, tengo Vinostrum que es, decirle a Vinostrum, no le manden más porque ya basta. porque te están desbancando a ti. Mira, Vinostrum es vinos, whisky, ron, turrones, la parte de pasapalos salados también, como pasapalos decimos nosotros, ¿no? Pero todas las tapas, embutidos, quesos, toda esa maravilla la consiguen ustedes. Vinostrum 58 envíos a todas partes del mundo, siempre y cuando la cuarentena y la pandemia lo permitan, ¿no? Bueno, ese es nuestro patrocinante exclusivo. Un saludo a la gente de Vinostrum. Daniel, quiero hablar este fin de semana. Quiero arrancar por acá con algo que ya quedó, o sea, nosotros teníamos una suposición, nosotros creíamos cosas. Hay unas declaraciones al final de la semana de Josep Borrell, representando a la Unión Europea, que ya dan cuenta de una movida parlamentaria, ¿no? Y tiene que ver con todo esto que está haciendo Enrique Capriles en Venezuela y que ya queda por sentado que no son suposiciones lo que albergamos muchos sobre lo que está ocurriendo con esa movida de las elecciones parlamentarias de diciembre de este año. ¿Qué está diciendo Borrell en las últimas declaraciones? Que para él sería maravilloso y para la Unión Europea que Nicolás Maduro posponga las elecciones de diciembre, porque eso ya dejaría de por sí un mensaje de que hay posibilidades de construir condiciones. Si tú me preguntas a mí, yo no sé cómo la fecha de un hecho, en este caso electoral, va a modificar ese hecho o va a mejorar las condiciones del hecho. Yo no entiendo qué es lo que Borrell entiende, valga la redundancia, por condiciones. Y porque él dice que simplemente correr esto al año que viene va a promover unas condiciones. Él dice porque es que le va a dar tiempo, por ejemplo, a preparar la observación que va a mandar la Unión Europea. O sea, la Unión Europea de verdad está considerando mandar una misión para acá. Esto que me ha dejado a mí, en principio, Daniel, muy claro, que la Unión Europea o la movida, porque hay que decirlo, es la movida que está orquestando Borrell, que tiene, por ser un alto representante de la UE, un mar de fondo dentro de la Unión Europea, es alternativo, quiere construirse como una alternativa al plan que montó los Estados Unidos de América. Esta gente cree que va a montar efectivamente una maniobra que va a ser superior a la que montó Guaidó con el gobierno de transición y con el mantra de las tres fases con los Estados Unidos, que sigue apoyando lo mismo, y ellos creen que eso va a ser superior y que eso es lo que va a operativizarse de ahora en más. Yo no le veo a esto y vamos a discutir qué es lo que va, qué es lo que proponen, qué es lo que piden, pero en el fondo para mí, con todo el respeto del mundo y todo lo demás, porque yo no lo conozco, o sea, no ha venido a Venezuela así como para yo comentarlo, a mí me parece que la movida de Borrell es la movida Zapatero 2.0, es más o menos lo mismo, porque fíjate que en ningún lado se habla de elecciones presidenciales, si acaso, él está hablando de unas parlamentarias que son las mismas que quiere Maduro y que, bueno, que él lo que quiere es mejorarle unas condiciones que no entiendo, repito, cómo van a mejorar, porque que vengan a observar un fraude, bueno, buenísimo. Ahora, ¿cómo van a mejorar ellos que aquí las máquinas aparezcan, que aquí se computen bien los votos, que aquí haya libertad para que la gente pueda elegir? Yo no lo veo. Entonces, bueno, no sé qué Ya. piensas de esto. ¿Tú no conoces el pasado de José Borrell? No. Te invito cordialmente a que le eches una revisadita a los perfiles que sobre él hay en los principales diarios, sus perfiles históricos, ¿no? O sea, las reseñas, sobre todo el diario El País y el diario El Mundo,
tienen un archivo digital bien interesante donde tú puedes buscar por nombres. Y cuando hay una noticia, te vas a Josep Borrell y te vas a lo más antiguo y consigues muchas cosas. Josep Borrell es un dirigente histórico del Partido Socialista Obrero Español, tanto que fue uno de los que heredó la Secretaría General del PSOE cuando la gran pelea, porque acuérdate que en el PSOE hubo dos grandes conflictos. Uno, la pérdida del poder por parte de Felipe González, que fue quizás la consecuencia del gran conflicto interno que tenía el PSOE, lo que se llamó la división del PSOE sevillano. Recuerda que el Partido Socialista Obrero Español, cuando la dictadura fenece con Franco en su cama, se da un gran debate. Y eran Felipe González y Alfonso Guerra, ambos sevillanos, quienes intentaban, junto a otro buen grupo de dirigentes, donde por cierto está varios de ellos enjuiciados, y creo que hasta por ir preso, como Manuel Chávez, que fue 30 años presidente de la Comunidad de Sevilla, de Andalucía, y el propio Borrell y otros muchos dirigentes más, constituyeron lo que se llamó el PSOE sevillano, el PSOE andaluz, el PSOE de Sevilla, que planteó algo que en el año 75 era una afrenta, viendo las cosas en perspectiva, que fue cuando Felipe González planteó que el PSOE tenía que renunciar al marxismo-leninismo. O sea, tenían que renunciar al marxismo-leninismo y abrazar las tesis del reformismo socialdemócrata. Y eso se le negó. Y Felipe González renunció a la Secretaría General. La renuncia duró, creo que ni siquiera días, horas, porque evidentemente el quiebre de ese monolito que era el marxismo-leninismo, inclusive para los propios comunistas, ya había pasado hasta de moda y se habían creado unas nuevas tendencias comunistas llamadas el eurocomunismo, donde la figura más resaltante, por cierto, era el histórico secretario general del Partido Comunista Español, Santiago Carrillo, sobreviviente de la guerra civil, combatiente de ese gobierno, etcétera. ¿Por qué te digo todo esto? Porque la gran pelea, o sea, la gran tragedia del PSOE fue que esa generación renovadora, lo mismo que pasa en todos los partidos, lo que viene arrastrando la socialdemocracia desde siempre, porque el socialismo democrático no es democrático, y lo demuestra a la hora de la chiquita, lo demuestra cuando no sabe gerenciar el relevo. Y no supieron gerenciar el relevo, y se arma el gran conflicto entre el felipismo y el guerrismo. Y entre el secretario general y el secretario de organización, Alfonso Guerra, que todavía anda por ahí, creo que todavía es diputado, de hecho, porque es un histórico inamovible. Claro. Se arma aquella gran guerra que termina partiendo en dos el PSOE y condenándolo irremediablemente a la pérdida del poder. Eso fue lo que ocurrió. En ese terreno, cuando Felipe González pierde la presidencia del gobierno y además de eso renuncia, ya Alfonso Guerra había quedado molido por esa guerra interna también. Y el partido termina quedando en manos de dos dirigentes. Ninguno de los dos pudo mucho. Uno de esos fue Borrell. Inclusive creo que Borrell fue el que más trastabilló y renunció a mitad y no pudo ser candidato. Borrell es catalán, ¿no, Daniel? Entiendo que es catalán. Ese apellido, por lo menos el apellido es catalán. Sí. Entonces allí eso da para contar un poco que por lo menos para los que conocemos esa historia y conocemos las andanzas del PSOE y además fuimos testigos de lo que se hizo, lo que hizo Zapatero, y además de eso, lo que se hizo de cómo, cuando yo fui al curso en el PSOE, del cual siempre hablo porque creo que es importante cuando hablo de España y de la socialdemocracia, de estas cosas, yo recuerdo que había una división clara. Estaba la gente que venía de haber trabajado en los tiempos de Felipe González y estaban los de Zapatero. Y entre los de Zapatero estaban unos bichos que estaban muy a la izquierda. Muy a la izquierda. Tan a la izquierda que muchos de ellos terminaron yéndose para Podemos, que no se había creado todavía. Empezando por la que era la dirigente
de la juventud es Beatriz Talegón, que Beatriz Talegón se fue de la juventud de socialista y terminó, ahorita una de las voceras Ella se hizo de famosa Podemos y esas cosas. porque yo recuerdo estando nosotros en AD, en una cumbre de la Internacional Socialista, ella hizo unos cuestionamientos sobre la logística, o sea, el gasto que había en términos de hospedaje, de logística, de comida, de los dirigentes de los partidos socialdemócratas de todo el mundo. Y ella dijo cómo era posible que se fuese miembro de una internacional que defendía los valores socialistas y todas estas cosas, mientras, bueno, ellos estaban en grandes hoteles y todo lo demás. Recuerdo que Henry Ramos Aluf dijo, bueno, ¿y esta qué pretende? Que uno anda como un pordiosero en la calle cuando uno va a una... Pero bueno, sí, pero eso es importante, Omar, porque Borrell, y esto es lo que a mí me llamó la atención, Borrell era un tipo del felipismo. Y Felipe González, desde bien temprano con el zapaterismo, ha estado siempre equidistante. Sí. Cuando yo veo que aparece Borrell dentro del equipo de Sánchez, con la relevancia con la que aparece, primero como canciller y luego como el hombre, primero en las listas, luego como canciller, y luego en el rol que será asignado en asuntos exteriores de la Unión Europea, uno siente, o por lo menos yo sentí, yo dije, bueno, ¿será que hay una... No, parece que es Borrell y sus borreladas. Tiene mucho vuelo, Daniel. Pero a ti no te parece cómico y gracioso y particular, te hago esta pregunta, me gustaría conocer tu opinión. El señor Capriles ha lanzado, por lo menos a mí me llegó el comentario y lo dije públicamente, te lo comenté también, unas explicaciones según las cuales él ha tomado la decisión que ha tomado, que es una decisión muy dura, de romper con Guaidó, con gobierno interino y participar en estas cosas, porque se agotó el experimento del gobierno interino, porque se agotó la política exterior de Trump, porque se acabó el gobierno de Trump y Trump pierde las elecciones. Y ellos, basados en eso, han decidido dar un paso al frente para recomponer toda esta cosa, porque esto iba a la deriva. Y, pero ellos están participando con asteriscos, cosas que nadie dice. Sé que Juan esto dio en una entrevista con una de sus periodistas favoritas, que cómo era posible que se estaba tergiversando todo y que nadie decía que ellos no están participando del todo, que ellos tienen un reclamo sobre la observación internacional y sobre esa misma observación. Y la fecha. La cuestión de la fecha, pero Capriles dice que no se pueden hacer las elecciones en diciembre porque estamos en medio de una pandemia y que cómo se va a hacer campaña así, que eso es imposible pensarlo, que eso es una cosa irresponsable. Pero Daniel, es que allí es donde yo digo, está el país. Mira, allí yo digo, ni Capriles, ni Borrell, ni Ocariz reparan en lo primero que no es ni la fecha, ni la pandemia, que por supuesto ya hace de suyo insostenible una elección normal de un país normal que no lo es Venezuela, con una campaña y unos candidatos normales que no lo tiene Venezuela. Para empezar, no se sabe ni quiénes son los candidatos. Bueno, por ahí salieron unas listas esta semana. Pero no ese es el problema, Daniel. El problema es que aquí ni las máquinas se sabe cuáles van a ser. O sea, aquí no se sabe ni quién va desde el punto de vista logístico, a llevar a cabo esa elección. El problema es que hace 3 años la última compañía que manejó esas elecciones dijo que esas elecciones que ellos organizaron estaban puyados. Eso es noticia criminal. O sea, ellos dijeron que ellos cometieron delito y eso pasó por bola. Lo que pasa es que aquí hay gente, hablando del pensamiento mágico, que cree que puede estar por encima de las circunstancias reales de la vida. O sea, que ellos creen que ellos van a trascender, Capriles, no sé cómo, va a lograr que unas máquinas que cuentan los votos al revés, que un CNE que cambia los números, si son azules los pone rojo, si la circunscripción es negra la pone blanca, bueno, ellos van a pasar por encima de todo eso. No sé cómo. O sea, él no ha explicado cómo. Es pura metafísica. Pues. Querer es poder. Tú alguna vez lo dijiste. Esto es la práctica de Connie Méndez llevada a la política. Pero con todo el respeto para el legado de Connie Méndez, que es enorme. No, Connie Méndez es una mujer muy seria. Estos tipos no. No, y enorme en su área de estudio. Pero, te regalo lo que se te antoje. Entonces, ¿qué es lo peligroso de hecho, la frase el tiempo de Dios es perfecto es de Connie Méndez. Es de Connie Méndez, la gente no sabe eso. Mira, ¿qué es lo peligroso de todo esto? Que esto no es una locura. Así, cuando vamos conociendo, por ejemplo, esta declaración de Borrell,
¿Qué es lo que tenemos, con qué tenemos que quedarnos? Primero, se claudica en la idea de hacer una elección presidencial. Aquí no se habla de la presidencial por ningún lado, eso sí no lo ha dicho Capriles. O sea, Capriles está claro en que defiende unas supuestas condiciones, defiende una supuesta fecha, pero él no ha dicho que es que él se va a salir de la jugada si no le dan una elección presidencial. O sea, ellos Bueno, están en puras parlamentarias. lo han asomado, ellos han asomado que si no se dan las condiciones, ellos podrían no participar al final. Y Que es lo que puede, hay un gran lo que chance de yo que creo que va pase. a pasar es que si a los tipos no se les da la jugada, que no se les está dando, por cierto, si a los tipos no se les da la jugada de que la gran apuesta de ellos es que Trump pierda. Claro, para que todo se Son desbarate. capaces el día siguiente, si Trump gana, son capaces el día siguiente de decir, no, nosotros no participamos ahí, no hay condiciones. ¿No? Y Por si acaso. salen con unos lentes así, salen con unos lentes de comiquita de eso como el año, cuando era el año 2000, que tenía un año, pero son unos lentes que van a tener los ojos de Trump y van a We Mira, love America. pero Porque son así, son maleables, ellos cambian. Pero fíjate algo importante. El día de hoy leí, y por eso que lo estaba buscando en el teléfono, para enviarlo acá y poderlo leer claramente. El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Miguel Berger, en efecto se llama Berger el señor. Miguel Berger. Berger, pues. Berger. Tuvo una reunión vía Zoom con Juan Guaidó. Así. Y dice el señor Miguel Berger lo siguiente. Conversación fructífera con el presidente interino Juan Guaidó. Alemania apoya a Venezuela a encontrar una solución pacífica y democrática a la crisis política. Eso requiere condiciones básicas para elecciones democráticas. Está genérico. Está genérico, está... Y Alemania es uno de los, mira Daniel, Alemania es uno de los países dentro de la UE que más se arrestó con Guaidó. Bueno, todavía lo llaman presidente interino, ¿no? Para que tú veas. ¿Y por qué te digo esto? Porque ¿qué sale de la declaración de Borrell? Que van a hacer una reunión por Zoom esta semana que viene, el jueves, del grupo de contacto. El grupo de contacto prometió, fue una cosa que crearon ahí en la Unión Europea, que con participación de países de América, los primeros que se integraron, por cierto, eran muy protochavistas. Estamos hablando de Bolivia, está Argentina ahora, se integró también. La Costa Rica de Alvarado, que es medio extraña, o sea, saludos a Joel. El caso es que es una creación que se hizo en Europa para supuestamente conseguir una... Ellos desde el principio, Daniel, Europa, la Unión Europea, ha estado tratando de jugar en otra banda, distinta a la de Estados Unidos, porque es esa vieja rencilla histórica, ¿vale? Es eso de no conceder. Claro, es la pelea por los intereses comerciales fundamentalmente en la región. Fíjate tú que además de eso, en el caso de España, eso ha sido incluso un motivo pintoresco para posicionamientos que sinceramente dan risa. España durante todos los gobiernos, inclusive los gobiernos del Partido Popular, se ha posicionado contra la política de los Estados Unidos con respecto a Cuba. Lo que ya te da una idea de lo lejos que ellos están dispuestos a llegar. España se ha posicionado contra las iniciativas de los Estados Unidos, sobre todo ahorita en el periodo de Trump, con respecto a Venezuela, con respecto a Nicaragua y con respecto a Cuba. Los grandes intereses de empresas españolas e italianas en Cuba son una cosa de contarse y no creerse. Y además de eso, dentro de toda esta gran discusión y de la pelea real, la pelea verdadera, donde no está Europa, que es la guerra comercial entre los Estados Unidos y China, o sea, te da cuenta de por cierto, una cosa que no se le prestó atención, porque lamentablemente el liderazgo latinoamericano es lo que es y no podrá hacer otra cosa, parece que nunca. Que Donald Trump plantea y dice, ¿por qué las empresas de los Estados Unidos buscan irse a China, que es nuestro competidor y nuestro enemigo, y no buscan establecerse en América Latina, que donde están la mayoría de nuestros aliados? Y él dice, en uno de esos discursos, que él llama a la comprensión del asunto, al liderazgo latinoamericano, a construir unas condiciones que permita eso. Y eso, entonces yo digo, ¿y por qué no ha habido un liderazgo latinoamericano que le arranque la mano a Trump frente a ese ofrecimiento?
¿De qué manera? Bueno, de una forma muy sencilla. ¿Qué hace falta para que Nike, en vez de irse a hacer zapatos en China, en Tailandia y en Camboya, se establezca en Chile, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia? Y te hablo de estos países particularmente por la fama que tienen en cuanto a manufacturas. Ujú. Sobre todo la empresa textilera colombiana, legendaria. Sí. La actividad textil en Bolivia y en Ecuador, legendaria. O sea, yo no puedo creer que sea más barato establecerse en China que establecerse en Guatemala, en El Salvador o en Honduras. ¿Qué hace falta para que eso ocurra? Pero es que no hay un liderazgo latinoamericano. Lo que hay es, ¿verdad?, una intención permanente de quedarse abajo. No, esa pelea no es mía. Está peleando Europa, está peleando los Estados Unidos. Déjame pararme aquí para ver qué me cae. En el medio hay que caer, sí. Le quito a este y le quito a este y todos felices y contentos. Y yo creo que de verdad es una posición bastante mezquina, porque además de eso se ha demostrado que las empresas europeas a la hora de hacer negocios con América Latina son tanto o peor de voraces que las empresas de los Estados Unidos. Hacen barbaridades en América. Eso se sabe de Repsol, eso se sabe de la Eni italiana, eso se sabe de la ELF francesa, por hablar solamente del sector energético. Ni hablar de los rusos, porque no terminaríamos hoy. Entonces, bueno, ahí es donde están las cosas. Ese es otro lado de Europa. Mira, yo quiero entonces varias cosas. Que se quede la audiencia, nuestros amigos que están acá en vivo con nosotros, la gente que está en Patreon con nosotros en los planes de acceso completo puede estar en vivo en los episodios y nos están dejando sus mensajes que los vamos leyendo acá. Por ejemplo, Miguel nos dice, bueno, y en Perú el tema del algodón es impresionante también. La famosa franelas aquella, yo en una época compré muchísimas y eran excelentes. Creo que era Pima, era la marca peruana, eso era excelente. Mira, Borrell se montó en esta película, la cosa no es tan fácil. El actor local que seleccionaron y se prestó para esto es Capriles. No es una jugada tan rústica, digamos, no es una jugada como, por ejemplo, la que montó Henry Falcón hace 2 años. Esto tiene un poquito más de vuelo, sin embargo, Daniel, por cómo se van desenvolviendo las cosas, donde el chavismo lo que ha aflojado, porque vamos a hablar con la verdad, que ha aflojado el chavismo de que comenzó esta opereta hasta ahorita, 100 presos políticos. Que los presos políticos, siempre lo he dicho, y nosotros que somos defensores de la libertad de esos presos políticos, esos 500, en número redondo, presos políticos que tenía Venezuela, los presos políticos son el elemento menos costoso para el chavismo en una negociación. O sea, el chavismo siempre puede entregar presos políticos, porque entregar presos políticos, y está acá, lo acabamos de demostrar, no debilita en nada la estructura de poder chavista. ¿Dónde se debilita la estructura de poder chavista? Si el chavismo, por ejemplo, dice un día, que no va a pasar, bueno, el ministro de la Defensa va a salir de un militar que sea abiertamente opositor. Eso no va a pasar. Eso es un proceso de pérdida de poder político, no una entrega de un preso político, lo cual es muy reconfortante para una familia, pero eso no tiene incidencias políticas reales en el poder. Mira, entonces eso, conociendo al chavismo, no va a progresar mucho más. El chavismo no va a dar muchas más condiciones de estas que dice Borrell que él es optimista, porque Borrell cuando liberaron a los presos yo creo que era muy optimista, que si corren la fecha sería un gran avance. Yo no sé por qué. Cuidado con una profecía autocumplida. Cuidado con que ya esté pactada y acordada la suspensión de las elecciones de diciembre y que anden haciendo este aguaje para de alguna manera darle tiempo a Capriles y al propio chavismo de cumplir con otras condiciones pactadas. Cuidado con eso. Y donde no, Daniel, y donde se pone como a la luz de la opinión pública el hecho de que fue difícil lograr el diferimiento de la elección, para que cuando eso sea público, o sea, que digan, sí, vamos a correr la elección para el año que viene, se diga, no, el chavismo volvió a ceder, hay un logro más en la mesa. O simplemente que estén esperando los reposicionamientos que se pueden dar a raíz de Trump. Del 3 de noviembre. Entonces, esto en las verdaderas elecciones, que importan aquí son las del 3 de noviembre. Las demás, olvídenlas. Las demás son sucedáneas. Bueno, claro, entonces, en esta película Guaidó queda muy mal porque fíjate que Borrell ya no, se hablan es del líder, bueno, nunca la Unión Europea en pleno reconoció a Guaidó, es la verdad. Hay países, como Alemania, lo dijimos, Francia, por ejemplo, lo reconocen, pero hay países que no, en la Unión Europea, que nunca reconocieron a Guaidó. España no lo reconoce como presidente. Entonces, o lo reconoció primero y después Sánchez no lo recibió. Un tejemaneje horrible. Claro, un poco rara ese. Sí, entonces bueno,
hay que ponerle el ojo a la movida Borrell porque es ambiciosa, con capriles de actor local, pero creo que va a seguir desnudando, bueno, lo que ya nosotros vemos. O sea, yo no sé por qué, cuántas capas como la cebolla tiene el chavismo, cuántas veces lo vamos a desnudar para ver cómo procede. Y hay gente como Capriles que ya ha sido víctima del fraude, que ha sido víctima de toda esta trapisonda y sigue creyendo, o nos hace creer que cree, que es peor todavía, ese trabalenguas. Bueno, se acabó el fin de político número 70, agradeciendo como siempre a la gente que nos apoya en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/neoadolfo, son nuestras cuentas en Patreon. Allí nos apoyan a seguir haciendo contenido como este y además obtienen el beneficio exclusivo, si son en los planes iniciales nuestros suscriptores, de ver estos episodios en Early Access, es decir, lo ven antes que lo subamos a YouTube, en acceso público, o si son suscriptores full, incluso nos acompañan en la grabación del video y nos van dejando sus comentarios mientras vamos discutiendo distintos temas acá en el Finde y en la ñapa. Gracias a Binostrum, como todos los fines de semana, y nos vemos la próxima semana y nos vemos en la ñapa.